Bueno, seguimos con la tercera parte del vídeo. Estábamos hablando de la obesidad infantil como una de las también situaciones de diversidad que podemos contemplar en las aulas, ¿vale? Amén de las dificultades y necesidades de este tipo de condición que, pues bueno, todos podemos conocer. Las orientaciones, bueno, se van a dirigir pues a la coordinación con los servicios médicos y la familia, en el tema de los aspectos relacionados con la salud. De hecho, tenemos en la educación física bloques de contenido, tenemos bloque de contenido de salud que podemos trabajar en beneficio de este tipo de alumnado. El aumento de práctica en la actividad física, que bien lo podemos hacer haciendo un análisis del tiempo real de práctica que tenemos en nuestras clases e intentando tomar diferentes medidas para aumentarlo, ¿vale? En las transiciones entre tareas, en los temas de, sacar y recoger material, disponer material. Bueno, pues en todo tipo de la dinámica de una sesión tenemos que analizar cómo podemos aumentar el tiempo de práctica. También, por supuesto, en el tema de los recreos escolares, en los cuales nosotros podemos jugar un papel importante para dinamizarlos y que haya un aumento de práctica semanal de todos los alumnados que va a beneficiar a este tipo de alumnos, ¿vale? Asesorar a este tipo de alumnos en actividades extraescolares más beneficiosas para ellos también puede ser interesante. Como, digamos, aspectos a potenciar en nuestras clases, pues la resistencia. La resistencia aeróbica, pues el tema de la quema de grasas. Como aspectos a controlar, a vigilar y a tener cuidado, pues todo el tipo de actividades violentas que pueden influir negativamente o impactar en las articulaciones, todo el tema de aparatos gimnásticos, etcétera, con los cuales tenemos que tener cuidado. Y también, por supuesto, cuidar el aspecto de la educación emocional con este alumnado, intentando pues trabajarlo con todo el grupo para, bueno, pues igual que con el resto de problemáticas que vamos hablando durante el vídeo, pues crear un contexto de sensibilización y de aceptación y comprensión de la diversidad en todos los alumnos, ¿vale? La discapacidad física motora, porque luego así como hace la normativa, la distinguiremos en física motora y orgánica, ¿vale? La física motora, pues bueno, tenemos situaciones de alumnos en silla de ruedas, situaciones de alumnos con muletas. Ahí tenemos las diferentes posibilidades que nos podemos encontrar. Casos, pues bueno, pues vamos a encontrar desde una espina bífida, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, lesionados medulares de cualquier tipo. Bueno, aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, pues en estos casos suele haber problemas musculares, entonces de debilidad muscular. Tenemos que intentar potenciar la musculatura no dañada, ¿vale? En algunos casos, por falta de sensibilidad propioceptiva en los miembros afectados, pues los alumnos reciben poca información de su propio cuerpo. Entonces, bueno, tenemos que intentar potenciar, digamos, pues en la medida que podamos, la adquisición del esquema corporal, ¿vale? También, por supuesto, el tema de la coordinación, pues también es problemático, ¿vale? A la vez que el tono, como hemos dicho antes, pues el problema de coordinación es evidente, y entonces aquí pues tenemos que intentar mejorar en lo posible con los miembros no afectados, pues mejorar en lo posible la coordinación, ¿vale? El movimiento, por supuesto, no es controlado, ¿vale? Puede haber un tono excesivamente bajo, también en algunos casos hay un tono excesivamente alto, hay un tono a veces fluctuante, ¿vale? Entonces esto también pues hay que conocerlo, tenerlo en cuenta. La experiencia sensorial suele ser pobre, precisamente por las limitaciones motrices. Sabemos, como muchos autores han desvelado, que percepción y motricidad y sensación pues va muy unido, y bueno, pues se accede al entorno a través de la motricidad. Las experiencias sensoriales pues se producen a través del movimiento, entonces pues bueno, tenemos que tener en cuenta eso para potenciarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Estimular la deambulación en las situaciones en las que sea posible, mejorar la función respiratoria, pues a veces también estos problemas musculares también derivan en problemas respiratorios, ¿vale? El medio acuático es un buen lugar para este tipo de alumnado en la medida que tuviéramos oportunidad. Y también tienen problemas con el tema de la temperatura corporal. Entonces tendremos que cuidar este tipo de aspectos, pues regulando muy bien los esfuerzos y controlando las situaciones de fatiga, de cansancio y de calor. Patologías crónicas. Nos podemos encontrar diversas patologías crónicas en el aula. El asma suele ser una de las más habituales. Entonces, bueno, pues en este pequeño artículo de
de esta revista que ya os comenté de internet, pues bueno, nos da algunas pautas, algunas normas prácticas, el control del medio ambiente, cómo lo debemos hacer para que estos alumnos pues tengan las menos problemáticas posibles respiratorias durante nuestra clase, algunas conductas higiénicas que convendría, o deportivas, que conviene trabajar, y qué podemos hacer ante una crisis, ¿vale? Cómo debemos actuar para ser eficaces con este tipo de alumnos y de patologías. A nivel de discapacidad física motora, ¿vale? Algunas pautas generales más en relación a lo que antes hemos hablado, ¿vale? Es pues tener cuidado con las actividades de gran excitación, ¿de acuerdo? Variar las actividades, potenciar en primer lugar o priorizar los movimientos gruesos, porque favorecen la exploración y con lo cual se favorece también las experiencias sensoriales. Pues priorizarlo frente a la motricidad fina. La relajación, como hemos dicho en las pautas claves, pues darle un lugar relevante, importante, simplificar tareas, la comunicación, pues hacerla sencilla, ¿vale? La estimulación sensorial, como siempre, en todo tipo de discapacidad pues es conveniente, la estimulación es muy necesaria. Flexibilidad en el ritmo de trabajo, teniendo en cuenta, pues como hemos dicho antes, las situaciones de cansancio, de fatiga. Intentar pues evitar pues los aprendizajes o trabajos cuando hay problemas de tono muscular evidentes, cuando hay situaciones de agarrotamiento, cuando hay situaciones, pues bueno, tener momentos de relajación para luego poder continuar, ¿vale? Interrumpir tareas cuando hay un descontrol evidente de los movimientos y reorientar dichas tareas a continuación. Delimitar espacios para favorecer en la medida que se pueda los desplazamientos, ¿vale? Apoyar en los momentos necesarios de manera más cercana, con apoyos más físicos o manuales, y siempre evitar todos los riesgos posibles en cuanto a choques, golpeos, caídas, etcétera, y tener más problemas todavía en las partes afectadas. Montserrat Cumellas es otra de las autoras que nos ofrece una serie de criterios de adaptación, en este caso en alumnado con silla de ruedas, que podríamos englobarlo dentro de la discapacidad física motora, ¿vale? Nos habla de unos puntos principales a nivel de sensibilización, ¿vale? Nos da una serie de pautas, ¿vale? A nivel de comunicación, a nivel de desplazamientos y movilidad, y a nivel de actividades y juegos nos da algunas ejemplificaciones de cómo funcionar con este tipo de alumnado, ¿vale? En cuanto a la discapacidad intelectual, tenemos los diversos grados y bueno, pues algunas pautas básicas a nivel de materiales, de normas, de personal de ayuda o complementaria y de comunicación, ¿de acuerdo? En algunos casos, en las discapacidades, en algunos casos, los colegios cuentan como medidas específicas básicas con auxiliares de educación especial, pues bueno, que no son maestros, pero que pueden colaborar con nosotros en la atención y cuidado durante las clases de este tipo de alumnado. En los casos en los que no existe esta figura, pues podemos contar con los alumnos colaboradores o alumnas colaboradoras en el aula a modo de tutoría entre iguales, pero claro, tenemos que tener muy claro cuáles son las funciones que les damos, de manera que no les demos responsabilidades o funciones que excedan de su responsabilidad o posibilidad, ¿vale? Bien, en cuanto a alumnos de incorporación tardía, que es otra de las, digamos, situaciones que contempla la normativa, ¿vale? Como un apartado específico, alumnos que vienen con desconocimiento del idioma, pues bueno, aquí tenéis algunas pautas para generar un clima de diversidad pues adecuado, correcto, en el que se valore a la persona que llega al centro, a la persona diferente, a la persona que no conoce, a la persona en esos momentos pues más débil. Algunas propuestas, por supuesto, como hemos dicho antes, de tutoría entre iguales, algunas propuestas de comunicación, digamos, potenciada para que este alumno pues al comienzo se entere de las máximas cosas posibles, ¿vale? Por ejemplo, lo sencillo que es, que además, vuelvo a insistir, es conveniente también para el resto de alumnos, porque puede ser enriquecedor para ellos. Explicar, por ejemplo, un juego usando el roleplay y no la dramatización del juego, es decir, a nivel gestual, visual, pues que el alumno de incorporación tardía o desconocimiento del idioma, pues hagamos una pequeña simulación teatral de lo que es el juego para que comprenda
mucho mejor y se pueda integrar mucho más fácil, ¿vale? Hay que hablar con las familias, hay que estar comunicadas con las familias, potenciar la expresión corporal al principio, pues ayuda, como acabo de decir, con este tipo de alumnados, descubrir sus intereses lo antes posible para utilizarlos en su beneficio, de manera que su integración sea más rápida y efectiva, ¿vale? Por supuesto, trabajar este tipo de actividades que hablábamos antes, de tipo intercultural, para eliminar lo antes posible prejuicios y favorecer lo más rápido posible el conocimiento mutuo. Los prejuicios, estereotipos, etcétera, está demostrado que su causa o factor fundamental de su existencia es el desconocimiento entre las personas. Cuando nosotros conseguimos acercar a las personas y que se comiencen a conocer, se empiezan a eliminar prejuicios, ¿vale? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad, un trastorno que ahora actualmente está muy de moda. Sabemos en clase alumnos pues que tienen un problema de control del movimiento, de hipercinesia, algunos también de atención, algunos de ambas cosas, impulsividad, atención, hipercinesia. Objetivos básicos en este tipo de alumnados que tienen problemas graves en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, digamos, unas funciones de orden superior que dirigen toda nuestra conducta, ¿vale? Desde el control atencional a la planificación de nuestras acciones, a la inhibición conductual, diversas conductas que dirigen un poco conductas de orden superior que dirigen todo nuestro funcionamiento. Entonces, fundamental, pues mejorar la inhibición conductual. Estos alumnos tienen problemas de autocontrol, ¿vale? Para inhibir conductas, es decir, para obviar conductas, ¿vale? Habrá que potenciar su autorregulación, enseñar conductas alternativas, generalmente habilidades sociales, solucionar problemas, etcétera. Habrá que reducir, digamos, en el contexto del aula, los estímulos que les distraen o les provocan interferencia. Habrá que mejorar el tema atencional. Habrá que canalizar también sus necesidades a través de la organización de la clase. Organizar la intervención concienzudamente, digamos, para, entre comillas, disimular sus carencias, ¿no? Podemos trabajar, como hemos dicho antes, de nuevo aparece la relajación, inhibición muscular, un aspecto que va a favorecer también el control postural, la autoestima, siempre tenerla presente, porque es un aspecto que en este tipo de alumnado puede verse afectado. Tenemos que tener en cuenta que este alumnado, aunque nos parezca lo contrario, se desenvuelve mejor en condiciones de estimulación altas, ¿vale? En condiciones de estimulación baja, estos alumnos son incontrolables, ¿vale? La regulación conductual ha de ser básica. Debemos de tener muy claro cuándo conviene ignorar una conducta, cuándo conviene reforzarla, cuándo conviene extinguirla, etcétera, ¿vale? Como pautas educativas, pues tenéis aquí numerosas, ¿vale? Yo por no extenderme, diré que con este tipo de alumnado hay que tener pocas normas, pocas cosas con ellos, pero muy claras, cortas, sencillas y siempre con un lenguaje y una comunicación afectiva, sensible y positiva. Siempre evitando categorizar y evitando todo tipo de relación con ellos que atente contra su autoestima, ¿vale? Dividir tareas complejas, alternar actividades, potenciar la autoevaluación, todas las propuestas, las que sea, que nos lleven a mejorar autocontrol, autorregulación, etcétera, etcétera, serán positivas. Aquí, como algunos de los ejemplos, digamos, más curiosos, os podría decir, por supuesto, una de las cosas básicas es con este tipo de alumnado, estas metodologías que a veces tenemos de filas. Esto es con este tipo de alumnado terrorífico, ¿vale? Habrá que evitar todo este tipo de cosas y si hay tiempos de espera habrá que plantear algún tipo de planteamiento para que los tiempos de espera sean ocupados en algo, ¿vale? Y como decía, alguna de las cosas curiosas es que yo os decía es que en la práctica de educación física le podamos plantear experiencias y juegos que trabajen la conducta inhibitoria. La conducta inhibitoria es tan sencillo como que un niño cuando tiene que hacer una cosa no es capaz de cuando tiene que hacer una cosa no es capaz de hacer la otra. Por ejemplo,
tareas go, no go. Estas tareas las podemos transformar motrizmente en algún tipo de tarea en educación física. Son tan sencillas como que a un niño cuando le aparece la palabra sí tiene que decir no, y cuando le aparece la palabra no tiene que decir sí. Es decir, son tareas en las cuales el alumno tiene que hacer ese autocontrol, esa inhibición de la conducta, porque en este momento pues aparece una conducta clara y él tiene que saber inhibir y decir lo contrario, ¿no? Juegos de códigos en los cuales, aparte de atención, se trabaja memoria. Cuando decimos un número hay que hacer una cosa, cuando decimos otro, otra. El juego de Simón dice también provoca esa inhibición conductual, si yo digo Ramón dice que saltéis, pues el alumno con TDAH tiene muchas dificultades para inhibir la conducta de saltar, porque tú le has dicho que solo se hace la conducta cuando juega Simón, ¿vale? Entonces todo este tipo de tareas que podamos materializar en las clases les van fenomenal. Vale, el ambiente, pues como decía antes, tranquilo, las explicaciones cortas, usar señales no verbales y no quemarnos con las instrucciones y las constantes llamadas de atención verbales, utilizar mucho el aspecto gestual y no verbal con ellos, ¿vale? Asignarles roles que potencien su autoestima ante los demás, etcétera. Bueno, son muchas de las cosas que se pueden tener en cuenta. Aquí tenéis de nuevo de la revista F Deportes algunos artículos si queréis ampliar un poco la información, ¿vale? A nivel de trastorno grave de conducta, que es una discapacidad en estos momentos, un alumno de necesidad educativa especial, trastorno grave de conducta, pautas básicas son algunas de estas, ¿vale? Algunas de estas. Las relaciones de poder, estos tradicionales, este tipo de alumnado, y todos en general, pero este tipo de alumnado más, las llevan muy mal. Es decir, que tú como profesor quieras constantemente dejar claro que tú estás muy por encima del alumno y que tiene que hacer constantemente todo lo que tú le dices, con este tipo de alumnados no suele resultar. Más bien, al contrario, no consiste, tampoco, con esto no quiero decir que sea él el que tiene que mandar y tú obedecer, para nada, pero tenemos que procurar llevar nuestra autoridad de una manera diferente. Es decir, en lugar de nosotros mostrar ese poder autoritario, ¿vale? Empoderar al niño. O sea, que el niño sienta que tiene un poder respecto a su propia conducta. Es decir, darle responsabilidades, protagonismos, que se sienta poderoso, pero canalizado, claro, positivamente hacia nuestros intereses de, digamos, pues, responsabilidades, funciones en la clase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con el resto del grupo pues siempre hay que trabajar. Cuando hay un trastorno de conducta, generalmente los grupos se ven afectados, alumnos concretos, pero también el clima del grupo, constantemente con las trifulcas y historias que pueden devenir con este alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar valores con toda la clase, habilidades sociales, la resiliencia o la resistencia a la adversidad, pues bueno, pues les va a ayudar, porque siempre un grupo con alumnos de este tipo se ve afectado, ¿vale? La transmisión de expectativas es fundamental. Los agrupamientos funcionales, es decir, agrupamientos que sirvan para controlar las conductas y pues nos sirvan para poder desarrollar la clase de la mejor manera posible. Como decía antes, empoderar es atribuir responsabilidades, ¿vale? Las actividades lo más controladas posible, sobre todo al inicio o en los momentos más, digamos, más problemáticos del alumno, pues habrá que evitar conflictos y progresivamente pues ir intentando dirigirnos hacia formas más interactivas de juego. Por ejemplo, cuando estamos en un punto de este tipo de alumnado, en un punto muy, digamos, de agresividad, muy de inicio de la problemática, pues bueno, pues tendremos que tirar más por juegos de cancha dividida que por juegos o individuales, o tareas individuales, o retos individuales, más que por juegos de invasión o juegos de equipo, ¿vale? Habrá que trabajar con el propio alumno estrategia de autocontrol, semáforo, por ejemplo. Habrá que utilizar muy convenientemente las técnicas conductuales o cognitivo-conductuales. ¿Cuándo es conveniente un tiempo fuera? ¿Cuándo es conveniente un refuerzo positivo? Siempre, ¿no? Siempre que aparece una conducta positiva. ¿Cuándo es conveniente realizar un plan de consecuencias educativas con el alumno que debe ir cumpliendo y evaluando él mismo?
potenciar la resolución de conflictos en frío, es decir, pues tratar de no actuar en los momentos de, digamos, de conflicto inmediato, ¿no? Procurar pues tranquilizar al alumno y, bueno, en los momentos en los que las emociones de rabia, etcétera, pues pasan, pues tratar de resolver los conflictos, establecer planes de consecuencias, etcétera, ¿vale? Actividades individuales ayudan en ocasiones a potenciar la autorregulación, que estos alumnos tienen dificultada, ¿no? Pero tener cuidado con y volvemos otra vez al aprendizaje motor, tener cuidado con el tema de la dificultad y la complejidad de las tareas. Hay que dosificar bien con estos alumnos. Con estos alumnos hay que tender más a una pedagogía del éxito, porque sabemos que su capacidad o su resistencia a la frustración es mínima. Por lo tanto, deberemos tener mucho cuidado con el nivel de dificultad de la tarea. La idea que transmitía yo de empoderamiento también va vinculada al tema de llevar un tipo de dinámica con este alumnado de no enfrentamiento, ¿vale? Sí de firmeza y cariño, no de enfrentamiento. Es decir, sí de decir claramente las cosas que no están bien, las conductas que no están bien, en los momentos adecuados, ¿vale? Y, por supuesto, llevar a cabo o desarrollar unas consecuencias y hacerlas cumplir con firmeza, pero siempre con cariño del lado del alumno, mostrándole nuestro apoyo, haciéndole sentir que puede contar con nosotros en todo momento, incluso, como decía, pues para, pues sancionar o tener que cumplir una serie de consecuencias cuando sus acciones no son las correctas. Perdón, vamos a seguir. En cuanto al autismo, que se engloba dentro de lo que llamamos trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? Pues tendremos en cuenta pues diversos puntos, ¿vale? Algunos de los básicos, ¿vale? Es que necesitamos con ellos ambientes estructurados, ¿vale? Actividades de principio y fin, en las que tengan claro lo que hacemos primero, lo que hacemos después y lo que hacemos al final, ¿vale? Los circuitos, decíamos antes, y volvemos a decir que es una de las mejores opciones con ellos, porque tienen claro en cada momento cuál es el orden de las tareas, por dónde se empieza, por dónde se acaba, cuáles son las pautas para cambiar, etcétera, etcétera. La clase de educación física, con las actividades que planteemos, las dinámicas que planteemos, tenemos que aprovechar para practicar con ellos habilidades sociales, que es, como sabemos, uno de los focos principales de necesidad y dificultad que tienen, ¿vale? La propiocepción también la tienen alterada y también la debemos trabajar en la medida de lo posible, el equilibrio, etcétera. Y la fatiga, pues tendremos que estar muy atentos pues a todo tipo de fatiga.